Hola, en este video vamos a hablar sobre la morfología. Primero vamos a definir qué es eso de morfología. Para comenzar, esta es la definición. Dice que es la parte de la gramática que se ocupa de estudiar las estructuras de las palabras, su constitución interna, así como las variaciones que pueden sufrir. Como ustedes saben o vieron en básica, las palabras están compuestas por un lexema y por un sufijo o un prefijo, es decir, que las palabras pueden ir combinadas de diferentes formas. Veamos un ejemplo. Si yo digo la palabra, el verbo alimentar, de allí puedo derivar diferentes tipos: alimentos, sustantivo alimento, la palabra compuesta sobre alimentar, sobre alimentados. Entonces puedo hacerlo de diferentes formas dependiendo del uso que yo le dé. Ahora bien, dentro de la morfología se va a dividir en dos grandes ramas: la morfología flexiva y la morfología léxica. Vamos a definir cada una de esas y vamos a ver algunos ejemplos. En cuanto a la morfología flexiva, la vamos a definir como aquella encargada de estudiar aquellas variaciones que pueden afectar rasgos gramaticales como la concordancia dentro de la oración. Es decir, si una palabra, digamos, está en forma plural, pero su verbo está en singular, entonces no hay concordancia allí. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que se comprenda de mejor forma. Veamos acá. La primera oración: la soledad en este país encantador es el bálsamo perfecto para mi corazón. Veamos la siguiente: las soledades en este país encantador es el bálsamo perfecto para mi corazón. Entonces, en la primera oración vemos que en concordancia está en su totalidad. ¿Por qué? Porque el sustantivo, la soledad, va en concordancia con el verbo es y con la demás parte de la oración, el bálsamo. Entonces, como la soledad está en singular, lo demás debe ir en singular. Caso contrario, como la vemos en la segunda oración, las soledades está en plural. En este país encantador es el bálsamo perfecto para mi corazón. Aquí no hay concordancia porque no coincide en número en cuanto al verbo, es decir, las soledades que está en plural y el verbo que está en singular. Veamos cómo sería la forma perfecta o la forma correcta. La soledad en este país encantador es el bálsamo perfecto para mi corazón. La segunda oración: las soledades en este país encantador son los bálsamos perfectos para mi corazón. Entonces aquí le hicimos el cambio tanto al verbo como a lo demás del complemento de la oración y lo pasamos de singular a plural. Entonces ustedes pueden ver cómo se hizo el cambio para que tuviera concordancia, y de esto se encarga la morfología flexible, de ver todos estos cambios, de que tanto el número como el género tengan concordancia. Por ejemplo, si yo digo esos alumnas están muy cansados, no tiene concordancia porque estoy usando el primer determinante como en masculino, pero ya cuando digo alumnas, ahí ya pierdo la concordancia. Tendría que decir esas alumnas están muy cansadas, para que pueda coincidir tanto como en género, en número, en cuanto al sustantivo y en cuanto al verbo. Entonces esas son cosas de las que se encarga la morfología flexiva, de ver todos estos aspectos de concordancia. Esa es la palabra clave para este tipo de morfología. De ahí tenemos la morfología léxica. Dice que esta se encarga de estudiar la estructura de las palabras, así como las pautas que permiten construirlas o derivarlas. Como les decía al inicio, las palabras están compuestas por un lexema y un prefijo o un sufijo, pero también puede que se derive de la unión de dos lexemas. Vamos a ver el siguiente cuadro. Este está en su libro de texto en la página número 155. Es un pequeño esquema que explica la forma de construcción de las palabras. De ahí podemos ver que de la morfología léxica hay dos procedimientos: la primera, la derivación, y la segunda, la composición. En cuanto a la derivación, dice que es la unión de un lexema y un afijo. Estos afijos pueden ser prefijos o sufijos. Los prefijos son los que van antes de la palabra y los sufijos son los que van después. Ahora veamos el ejemplo. Dice ram, que sería el lexema o la palabra raíz, y el sufijo illete. Entonces tenemos la palabra ramillete. Pero ¿qué tal si nos vamos con otra palabra? Por ejemplo, la palabra libro. ¿Qué podemos derivar del libro? Bueno, libro podemos decir librería. LIBR sería como nuestro lexema o nuestra raíz. Librería, ería sería nuestro sufijo. Si decimos librera o libros, podemos decir
O sea, podemos derivar diferentes palabras. Veamos con la palabra martillo. Por ejemplo, decir martillar, martillazo. Entonces, estos son ejemplos de la derivación en cuanto a la morfología léxica. De ahí tenemos la morfología léxica por composición, es decir, la unión de dos lexemas. Es decir, que aquí unimos dos palabras. Por ejemplo, sacacorchos, unimos el verbo sacar con el sustantivo corcho. Pues digamos la palabra sacapuntas, el verbo sacar con el sustantivo puntas. Y entonces así podemos ir creando diferentes palabras mediante la derivación y mediante la composición. Ahora bien, acá les dejo unos ejercicios para que lo puedan realizar en su cuaderno. En esta primera parte sobre morfología flexiva, les pido que corrijan. Acá tienen 3 oraciones, pero hay algo malo en ellas. Entonces quiero que las lean bien y vean dónde está el error. Por ejemplo, la primera, aquellos árboles de allá ya son muy viejos. Ahí hay una palabrita que no tiene concordancia con lo demás del texto. El siguiente, el número de mesa era insuficiente. Hay una palabrita que no coincide ni en género, ni en número, ni en persona, ni en tiempo, ni aspecto. Estos preciosos gatitos blancas. Entonces ahí en esta les voy a dar una pista. Hay 2 palabras que no tienen concordancia ni en género, ni en número. Entonces necesito que los realicen en su cuaderno. Aquí hay otros ejercicios, esto en cuanto a la morfología léxica, En este caso van a crear más palabras. Aquí les doy 3 lexemas, la palabra leer, la palabra alto y la palabra flor. ¿Qué van a hacer? A partir de estas palabras van a derivar o van a hacer la composición de nuevas palabras, ya sea que unan estos lexemas con otro lexema mediante la composición o que de estas palabras deriven en otras palabras. Ya les daba algunos ejemplos, les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, la palabra zapato, que yo puedo derivar las siguientes palabras: zapatería, zapatero, zapatera. Entonces ustedes allí usen su imaginación para poder crear nuevas palabras. Hasta acá con este video, muchísimas gracias.